Buenos días, comunidad. Me llamo Hilario, y nunca fui alguien que creyera en lo paranormal, ni nada por el estilo. Yo era de esos que le buscaban una explicación razonable a las cosas. Siempre decía, hay que ver para creer, cuando alguien me contaba que se le apareció tal cosa, o cuando me querían echar miedo. Pero ahora que me tocó a mí, les puedo asegurar que no son simples historias para alardear. Lo que vi en el monte ese día es algo que no me puedo sacar de mi cabeza y que me atormenta cada noche antes de dormir. Nunca fui hombre de muchos amigos. Confiaba en pocos. Uno de esos pocos era Ramón. Lo conocí desde niño. Íbamos juntos a la escuela. Jugábamos canicas, peleábamos por tonterías, pero nunca nos dejamos de hablar. Crecimos en el mismo barrio. Podría decirse que era mi vecino. Cuando nos hicimos hombres, él entró a trabajar en una fábrica y yo trabajaba el campo. Pero el tiempo no nos separó. Al contrario, más adelante, cuando él se casó con una mujer llamada Catalina y tuvo un hijo, me pidió que lo apadrinara. Yo acepté sin pensarlo. Fue así como nos hicimos compadres. Desde entonces, cada fin de semana nos juntábamos para hacer algo. Yo me aparecía en su casa con unas cervezas bien frías y nos sentábamos afuera, platicando, recordando momentos de nuestra niñez. Yo consideraba a Ramón como el hermano que nunca tuve. Era callado, pero leal. Siempre me recibió con gusto. A veces ya tenía música puesta y me recibía con su familia. Otras veces, solo estábamos él y yo pisteando tranquilamente. Catalina siempre me saludaba con respeto. El niño hasta me decía tío. Yo me sentía toda madre ahí, porque los consideraba como mi familia. Ramón y yo éramos tan cercanos que nos entendíamos en casi todo. Me contaba de su trabajo en la fábrica, de cómo a veces no le pagaban a tiempo, de lo duro que era mantener a su familia. Yo lo escuchaba sin juzgar. Yo también sabía lo que era tener que estirar el dinero. En esas pláticas se iba el día. Cuando me iba, ya era de noche. A veces Catalina nos servía comida. Arroz con frijoles, algún guiso, tortillas calientitas. Yo comía con gusto. Nunca me faltó un plato. Yo respetaba esa casa. No me metía en sus asuntos. No era chismoso ni preguntón. Solo iba a convivir. A compartir un momento con mi compadre. Mi ahijado era un niño muy listo. Me seguía para todos lados. Me agarraba del pantalón. Me pedía que lo cargara. Yo lo hacía de buena gana. Nunca tuve hijos, así que ese niño se convirtió en lo más cercano que tuve a uno propio. Ramón me contaba que Catalina era buena madre. No salía mucho, se quedaba en casa, atendiendo al niño, lavando, cocinando. Yo no opinaba, no me gustaba meterme en la vida de los demás, pero por lo que veía era cierto. La casa siempre estaba limpia, el niño bien cuidado, la ropa bien lavada. Era una mujer ordenada, de carácter fuerte pero justa. Nunca pensé en otra cosa. Para mí, Catalina era la esposa de mi compadre y punto. Nunca vi más allá. Nunca imaginé que algún día las cosas fueran a cambiar. Los fines de semana en su casa se convirtieron en parte de mi vida. El viernes en la tarde me preparaba, me bañaba, alistaba las cervezas y me lanzaba para allá. Cuando llegaba, el niño salía corriendo. Ramón me abrazaba. Catalina me saludaba desde la cocina. Todo era igual. A veces nos desvelábamos. Hablábamos hasta la madrugada. Nos reíamos, nos quejábamos de los años, de cómo la vida se va rápido, de cómo antes todo era más fácil. Yo sentía que ese era mi lugar, que ahí sí valía la pena estar. Yo no tenía casa propia, rentaba un cuartito. Pero los fines de semana era diferente. Ahí me sentía como si tuviera un hogar. No sé en qué momento empezó a cambiar todo. No fue de golpe, fue poco a poco. Ahora solo puedo hablar de esa etapa, cuando todo parecía normal. Cuando yo no miraba raro a Catalina. Cuando ella todavía me trataba con esa distancia educada. Cuando mi compadre me contaba sus cosas con confianza.
Recuerdo bien que Catalina siempre se vestía con ropa sencilla. Nunca andaba pintada ni con escotes ni nada. Siempre era discreta y reservada. No era de esas mujeres que andaba viendo a los amigos del marido. Ella no. Ella siempre te trataba con respeto y andaba en lo suyo. Yo la saludaba amablemente y nada más. Me sentaba con Ramón y nos poníamos a platicar. El niño jugaba en el patio. A veces Catalina se sentaba un rato, pero no hablaba mucho. Luego se metía. Pasaron años así. A veces Catalina se notaba cansada, otras veces de buen humor. Yo no decía nada, no era asunto mío. Nunca pregunté si peleaban, nunca supe si tenían problemas. No me correspondía saberlo. Yo respetaba. Siempre he sido así. No me gusta meterme en donde no me llaman. Pero el destino es cabrón. Se mete aunque uno no quiera. A mí me gustaba cazar. Me iba al monte a desestresarme por horas. A veces le llevaba de lo que cazaba a Ramón. Catalina lo cocinaba sabroso. Nos sentábamos a comer y platicábamos largo rato. Nunca les conté mucho de mi vida. No había mucho que decir. No tenía mujer, no tenía a quien contarle mis cosas. Por eso a veces me desahogaba con Ramón. Él me escuchaba y me daba consejos. Yo también lo escuchaba. De vez en cuando me decía que Catalina se quejaba de que no pasaba tiempo con ella. Yo solo asentía. No decía nada por respeto a su relación. Había fines de semana en que me quedaba a dormir. Ya era tarde para regresarme y me prestaban un catre. Me acostaba ahí y me dormía tranquilo. Con el tiempo, algo en mí empezó a cambiar. Una vez, mientras Catalina lavaba ropa, la vi agacharse y no pude evitar mirar de más. Me sentí mal, me dije que no lo volvería a hacer, pero días después volvió a pasar, y luego otra vez. Empecé a notarla más. No me había dado cuenta en lo buena que se había puesto mi comadre. Empecé a fijarme en cosas que antes no veía, en cómo caminaba, en cómo hablaba, en cómo me miraba cuando Ramón no estaba. No sé si fue mi imaginación, no sé si ella también empezó a mirarme distinto. No sé si fue casualidad o si los dos empezamos a sentir algo que era prohibido. Lo único que sé es que dejé de sentirme tranquilo. Empecé a sentir nervios cuando iba, a mirarla de reojo, a evitar estar a solas con ella. Pero eso no me detuvo. Seguí yendo. Seguimos actuando igual. Ramón no notaba nada. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro ya no. Y aunque no pasó nada todavía, yo ya lo presentía. Y así fue como empezó todo. Yo no sé en qué momento exacto fue que empecé a mirar a Catalina con otros ojos. Al principio solo notaba su ropa, luego su cuerpo, en cómo se movía. Me sentía mal por pensar así, pero no podía evitarlo. Me decía que era la mujer de mi compadre, que no tenía que verla así, pero cada vez que la tenía cerca, me ponía hasta nervioso. Catalina tampoco ayudaba. Yo sé que al principio no era su intención, pero con el tiempo empezó a buscarme con la mirada. Me hablaba diferente, se acercaba más. Yo trataba de hacerme el tonto. Un día nos quedamos solos en la casa. Ramón dijo que había salido a comprar cosas y el niño andaba en la calle jugando. Catalina me ofreció un café. Me senté en la mesa, ella se inclinó a servirme y su blusa se abrió un poco. No dije nada, pero sentí cómo me hervía la sangre. Cuando me lo dio, nuestras manos se rozaron. Ella no se quitó. Me miró y yo también la miré. No dijimos nada, pero ya estaba hecho. Después de eso, empecé a buscar cualquier excusa para quedarme más tiempo, para verla más, para quedarme a dormir, para ayudarle a Ramón en lo que fuera. Empecé a sentir que si no la veía, algo me faltaba. Y aunque sabía que estaba mal, me seguía metiendo más. Era como una enfermedad que no se cura.
como una espina que uno se deja ahí nomás. Un día, mientras Ramón trabajaba en turno doble, Catalina se me acercó cuando me despedía. Me tomó del brazo. Me pidió que regresara al día siguiente en la tarde. Yo le pregunté para qué. Solo me dijo que lo hiciera. Yo supe lo que quería decir. Al día siguiente me presenté como si nada. Ramón no estaba. El niño estaba con una tía. Catalina me abrió la puerta. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Después de ese día, ya nada fue igual. Ella y yo empezamos a vernos cada semana. Acordábamos las horas en que Ramón no estaba. Nos veíamos rápido. Yo ya sabía a lo que iba. A veces en su casa, a veces en el monte. Yo le decía que me acompañara y ella se escapaba conmigo. Nos metíamos entre la maleza y ahí echábamos pasión. Al principio me sentía culpable, luego ya no. Empecé a pensar que Catalina también me pertenecía, porque si ella me buscaba, era porque algo le faltaba con Ramón. Me engañaba a mí mismo, me decía que era cosa de adultos, que Ramón no tenía por qué saber, que si nadie hablaba, todo seguiría igual. Y así fue por un tiempo. Nos veíamos en secreto, en la casa, en el monte, en donde se podía. Catalina era fría, directa. No hablaba mucho, hacía lo que tenía que hacer y luego se vestía. Yo igual. Ninguno pedía explicaciones, era puro deseo, como una necesidad que se tenía que sacar. Pero un día, todo se vino abajo. Ese día quedamos de vernos en el monte, en un terreno que ya conocía bien, apartado de las casas. Catalina llegó como siempre. Nos metimos entre los árboles y acomodamos el petate donde siempre. Pero esta vez no estábamos solos. Lo supe cuando escuché un ruido entre las ramas. Catalina también lo notó, pero no dijimos nada. Seguimos como si nada. Cuando terminamos, escuchamos un murmullo. Al voltear, vimos a una mujer a lo lejos, entre los árboles. No la vimos bien, pero yo la reconocí por la ropa. Era una vecina chismosa y metiche que vivía por la esquina, de esas que andan viendo todo. Nos miró fijo, luego se dio la vuelta y se fue. No dijo nada, pero no hacía falta, ya nos había visto en pleno acto. Catalina se puso blanca, yo me quedé frío. Nos vestimos rápido y cada quien se fue por su lado. Ese día regresé a mi casa y me quedé pensando. Sabía que todo se había arruinado. Si esa mujer abría la boca, Ramón se iba a enterar. Me iba a buscar para partirme la madre por haberme metido con su esposa. Ya me estaba haciendo a la idea de que se me venía encima. Pensé en lo que le iba a decir, en cómo me iba a disculpar, en si valía la pena pelear. Pensé en todo, pero también me preparé para lo peor. Si Ramón me buscaba, yo no me iba a dejar. Estaba dispuesta a recibir el golpe, pero también a soltarlo. Ese mismo día por la tarde me presenté en su casa. Ya me valió madre, que pasara lo que tenía que pasar. Caminé hasta su casa con el corazón acelerado. Pensé en lo encabronado que estaría mi compadre. Pero no. Ramón me recibió como siempre, con una sonrisa. Me preguntó cómo estaba. Me ofreció una cerveza. Me dijo que qué bueno que había ido, que ya me extrañaba. Yo me quedé mudo. No entendía nada. Me senté con él, nos echamos unas cervezas y platicamos como siempre, como si nada hubiera pasado. Eso se me hizo raro. Me hizo pensar que tal vez la vecina no había dicho nada. Tal vez se había quedado callada. A lo mejor ni le importó. O tal vez no quería meterse. El caso es que Ramón seguía igual, sin sospechar, sin decir una sola palabra al respecto. Catalina también se comportaba normal. Me saludó como si nada. Me sirvió comida. Se puso a hacer sus cosas. Eso me confundió más. Me dejó pensando. Los días siguientes me porté normal. Volvimos a vernos, pero ahora con más cuidado. Ya no íbamos al monte.
Nos veíamos solo si estábamos seguros, pero el miedo ya estaba ahí. Cualquier ruido me ponía nervioso, cualquier mirada me hacía sospechar. Sentía que alguien nos estaba vigilando. Y a pesar de eso, seguía yendo. Había algo en Catalina que me atraía, algo que no podía explicar. Mi compadre seguía igual, como si nada. A veces me preguntaba si andaba bien, porque me notaba distraído. Yo le decía que sí, que solo estaba cansado. Él no insistía. No era un hombre de preguntar de más. Yo empecé a sentir culpa, y lo peor es que no podía parar de traicionar a mi compadre. Y así se me fueron las semanas, viviendo con el miedo de que Ramón lo supiera. Pero nada pasó. Todo siguió igual. Una tarde, mientras el sol ya se estaba metiendo, salí con mi rifle para ver qué caía. Entonces, entre los árboles apareció un venado. Pero no era cualquier venado. Era más grande. Tenía los ojos negros, enormes. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los ojos mismos. Porque no eran ojos de animal. Era como si fueran de persona. Y luego sonrió. Una sonrisa larga y lenta. Una sonrisa con dientes humanos. Dientes entre colmillos. Me miraba fijamente, como si me estuviera retando a que le disparara. No me pude mover. Sentí que se me iba el aire. Quise levantar el rifle, pero me temblaban las manos. Cuando por fin lo tenía en la mira, el venado ni siquiera se inmutó, solo me siguió mirando. Jalé el gatillo, pero fallé. El tiro reventó en un árbol, y el venado salió corriendo. Mientras huía, escuché una risa. No era risa de animal, era como una carcajada de hombre, como si se estuviera burlando de mí. Me quedé ahí sin saber qué hacer. No sabía si había visto lo que creía. No sabía si estaba loco. Esa noche no dormí. Sentía escalofríos. Tenía náuseas. Me temblaban las manos. Hasta calentura me dio. Estuve en cama por varios días por el susto que me había dado. Supongo que a Ramón se le hizo extraño no verme en esos días, y por eso vino a visitarme. Ahí fue cuando me vio mal. Me preguntó si estaba enfermo. Le conté que había visto algo raro en el monte. Le dije todo a detalle de lo que había presenciado. Él se rió y me dijo que seguro era el cansancio, que a veces la conciencia no te deja pensar bien las cosas. Yo solo asentí, pero dentro de mí sabía que no era cualquier cosa. Pasaron los días y seguí saliendo al monte. Quería volverme a toparme con ese venado. Necesitaba comprobar que no lo había imaginado. Y lo volví a ver, todos los días a la misma hora. Lo escuchaba primero, lo veía correr a lo lejos. Le disparaba, pero nunca le daba. El venado se movía rápido, como si jugara conmigo, como si supiera que lo estaba buscando. Y siempre que se iba, dejaba esa escalofriante carcajada detrás. Una vez lo vi parado entre los árboles, como si me estuviera esperando. Le disparé 2 veces y fallé. Lo seguí por todo el monte, pero se me perdía. Me estaba volviendo loco. Sentía que no dormía bien. A veces soñaba con esos ojos que parecían de humano, con esa sonrisa con dientes entre los colmillos. Me despertaba sudando, con el corazón latiéndome fuerte. Una mañana, cansado de estar así, fui con Ramón y le dije que ya no iba a seguir buscando a ese animal, que lo iba a dejar por la paz, que era una pérdida de tiempo. Ramón me escuchó y me dijo que si quería, él me acompañaba al monte para cazarlo entre los dos. No solía ofrecerse para esas cosas, pero acepté. Ya me tenía hasta la madre ese venado, y pensé que con la ayuda de mi compadre, al fin podría capturarlo. Quedamos de vernos temprano. Me levanté con toda la actitud. Me preparé, alisté el rifle y llevé agua. Fui al lugar donde siempre nos reuníamos, pero Ramón
Nunca llegó. Esperé más de 1 hora. Pensé que se le había hecho tarde. Le marqué varias veces, pero no contestó ni una llamada. Resignado, empecé a caminar entre la maleza, bien al tiro por si veía algo. Y ahí apareció otra vez ese maldito venado. Estaba parado frente a mí como la primera vez, con los ojos de persona, con esa horrible cara que no parecía normal. No se movía, me miraba fijo. Esta vez no dudé ni un poco. Levanté el rifle y le disparé. El tiro fue certero. El venado gritó, pero no fue un grito de animal. Fue un alarido que combinaba la voz de hombre con la de una bestia. Un sonido que me sacudió por dentro. Cayó al suelo, luego se levantó y salió corriendo. Lo quise perseguir, pero se perdió entre la maleza. Regresé a mi casa con el pecho inflado. A pesar de que se había escapado, sentía que lo había logrado, que lo había herido de verdad. Dormí como hacía mucho no dormía. Al día siguiente fui a casa de Ramón. Quería contarle lo del venado. Quería decirle que al fin le había dado, pero él no estaba. Catalina me abrió la puerta. Estaba preocupada. Me dijo que Ramón no había regresado desde el día anterior, que no sabía dónde estaba, que ya había preguntado con unos amigos y nadie lo había visto. Me dijo que tenía miedo. Algo dentro de mí se movió. No dije nada, solo le dije que si sabía algo, le avisaba. Me fui con la cabeza revuelta. Pensé que tal vez si había ido por ahí, que ya volvería. Pero pasaron los días y no regresaba. Catalina seguía buscando. Me llamaba, me preguntaba si sabía algo. Yo le decía que no, pero por dentro algo ya no me cuadraba. 4 días después, un campesino llegó con la noticia. Habían encontrado a un hombre tirado en el monte. Estaba muerto, todo destrozado. Decían que los animales lo habían atacado, que era un cuerpo irreconocible, que solo traía un pantalón desgarrado. Fui con Catalina al lugar. Cuando lo vi, me di cuenta de que era mi compadre Ramón, pero no estaba como un hombre. Su cuerpo tenía cosas que no eran normales. Sus manos parecían tener pezuñas. Su cara estaba alargada, como con una trompa de animal. De su cabeza salían unos cuernos delgados y alargados. Tenía partes cubiertas de pelo. Era una mezcla horrible entre hombre y bestia. Catalina gritó, se desmayó. Yo no dije nada, solo me quedé viendo. Y ahí lo entendí todo. El venado que me había estado siguiendo, el que me sonreía, el que se reía con voz de hombre, era Ramón. No sé cómo pasó, no sé desde cuándo, no sé si era un castigo, si era una maldición, si era algo que solo él sabía. Lo único que sé es que yo lo maté. Su cuerpo era prueba de que lo que vi no era imaginación, era real. A veces siento remordimiento por lo que le hice a mi compadre. Me metí con su mujer y todavía encima de eso le quité la vida. Pero luego pienso que él también tuvo la culpa de lo que le pasó, por andar burlándose de mí, queriendo jugarle al vivo. Él sabía que yo soy un hombre aferrado, que cuando se propone algo lo cumple. Y ya ven, terminé con aquello que se creía más inteligente que yo. Y bueno, la vida sigue para mí. Ahora trato de salir adelante y hacer como si nada de eso hubiera pasado. Me alejé de Catalina por un tiempo, no más para guardarle luto a mi compadre. Pero ahora de vez en cuando paso por su casa para desquitarnos las ganas. Ella nunca se enteró que fui yo quien terminó con la vida de aquello que fue su esposo algún día. Y si se llega a enterar, no va a ser de mi boca.